Bueno, ya tenemos nuestra audiencia principal, como les habíamos anunciado. Nos acompaña Henry Merán, quien es diputado del PLD por la provincia de San Juan de la Maguana, pero sobre todo uno de los principales voceros de la corriente del presidente Leonel Fernández a lo interno del PLD. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy prestigiado por compartir con ustedes estos minutos. Bueno, el honor es nuestro y sobre todo aprovechando la oportunidad, la presencia de Henry Merán para hacer un brindis de la tradición de los dominicanos, que es el café Santo Domingo, el sabor que se siente desde su aroma, siempre Café Santo Domingo, presente en todas las casas dominicanas y en el Tribunal de la Tarde. Bueno, más que oportuna, ¿verdad?, la presencia en este espacio de Henry Merán en momentos en que dentro de unos 30 minutos ya estará reunido el comité político del PLD y diarios, periódicos como El Caribe en su titular, en estos momentos habla de tensión que se respira en el Congreso Nacional entre leonelistas y danielistas. Uno se va al cuerpo de la información y ahí se encuentra con las declaraciones de su colega Tulio Jiménez, quien adelanta que el tema de la reelección presidencial se va a tratar hoy en el comité político. En función de eso, ¿qué expectativas tiene Henry de lo que pueda discutirse allí? Bien, esta noche hay dos temas básicos que por la misma naturaleza de las reuniones anteriores del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana deben tratarse. En primer lugar está la adecuación estatutaria que dispone la Ley 3318. La propia ley, a partir del artículo 26, establece que los estatutos de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas deben de adecuarse a este texto legislativo. Ya el Comité Político ha creado una comisión de alto nivel del Partido de Liberación Dominicana que hemos estado trabajando con esta adecuación estatutaria y desde luego en el día de hoy ese es un tema, probablemente sea el primer tema que conozca el Comité Político. En segundo lugar, yo entiendo que habría que tocar por una imperiosidad del calendario electoral la conformación de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, porque las fechas que dispone la Junta Central Electoral en virtud de la propia Ley 3318 y su reglamento, pues prácticamente disponen plazos fatales. Y en ese sentido debe, desde luego, por razones de tiempo, repito, el Comité Político tratar la conformación de esta comisión y aperturar todo el proceso de organización de cara a las elecciones primarias con padrón de la Junta Central Electoral que se realizarán el próximo primer domingo de octubre y la pre-campaña que se aperturaría el 7 de julio, el primer domingo de julio. Y desde luego lo que está planteándose en términos de opinión pública y a lo que se refiere el colega en la Cámara de Diputados es a que si se plantea o no el tema de la reelección presidencial, que sería más bien el tema de una reforma constitucional. Yo espero, por el bien del Partido de la Liberación Dominicana y por el bien del mismo pueblo dominicano, que un tema de esa naturaleza no se lleve a la reunión de esta noche del Comité Político de nuestro partido, porque de llevarse o de procurarse agendar un tema de esa naturaleza, pues sin lugar a duda habría grandes problemas para el PLD y sobre todo, repito, para la institucionalidad democrática del Estado Dominicano. Ese no es un tema que debe tratarse, es un tema que ya se trató en abril del año 2015, lo trató el Comité Político, que se trató a finales de mayo del año 2015, cuando el Comité Político, sus miembros suscribieron un acuerdo que es la base de la unidad del Partido de Liberación Dominicana, un acuerdo que fue ratificado por el Comité Central del Partido de Liberación Dominicana y por una plenaria de dirigentes en el mes de octubre del propio año 2015, y luego ratificado todo este acuerdo por el Tribunal Superior Electoral. Entonces, este es un tema que nosotros entendemos que ya fue tratado por todas las instancias del Partido de Liberación Dominicana y ese acuerdo está plasmado en un documento, que es lo que debemos realmente Pero cuando Henry respetar. Merán habla de que ese tema traería problemas, ¿qué se refiere de manera específica? Pero si los niveles de confrontación y diferencia partidaria ya son importantes en nuestra organización política, pues está claro que eso abriría la puerta a lo que los
PLDistas deseamos que nunca ocurra. Se dice, bueno, ¿se dividirá el PLD? No se dividirá. Yo creo que no se va a dividir y mucho menos se debe dividir por la salud de la democracia dominicana y por la salud de las verdaderas alternativas democráticas que debe tener el pueblo dominicano como instituciones políticas y en procesos electorales. Ahora bien, romper las reglas de juego institucionales de un Estado y romper las reglas de juego por vía de consecuencia del propio Partido de Liberación Dominicana a lo interno de sus organismos, eso traerían consecuencias, sin lugar a dudas, desastrosas, calamitosas para todo el sistema de partido y la propia, repito, sociedad dominicana. Sin lugar a dudas, los PLDistas que siguen la corriente del presidente Fernández y el propio presidente Fernández, su grito de campaña, vamos a decir, ha estado enarbolando el tema de la Constitución, de proteger la Constitución, que hay que respetar la Constitución. Sin embargo, y como es natural, los seguidores del presidente Medina, de todos los niveles, dicen, bueno, pero es que en el año 2010 se hizo una modificación constitucional más amplia, ¿verdad? Con muchas conquistas, una modificación de avanzada, pero tenía un trasfondo político, que era quitarle el nunca jamás a la Constitución, y eso permitió que el presidente Fernández pudiera habilitarse. En el día de hoy, Henry, Euclides Gutiérrez Félix, que si bien es cierto, es un dirigente ya quizás que no tenga esa incidencia, pero es un viejo dinosaurio del PLD, y cuando don Euclides habla en el PLD, eso desata situaciones. Dijo que el pueblo dominicano es libre y que si hay que modificar la Constitución para que el presidente Medina se reelija, pues que se haga. ¿Qué opinión le merece a usted esas consideraciones? Mira, en primer lugar, el presidente Leonel Fernández nunca ha modificado la Constitución de la República para beneficiarse de manera directa o puntual. Eso no es cierto. Es un argumento que los compañeros del gobierno, fundamentalmente, y compañeros legisladores que obedecen a este equipo que está procurando alterar las reglas de juego institucionales del pueblo dominicano, ha venido enarbolando. No, el presidente Leonel Fernández en el año 98 rechazó modificar la Constitución propuesta por el doctor Joaquín Balaguer para optar por un periodo constitucional más en el año 2000. En el año 2000 fue eso la historia ya lo recoge. Posteriormente volvió a rechazar esa solicitud en el año 2012. Es decir, cuando compañeros del gobierno de la sazón, del gobierno que encabezaba el presidente, nuestro presidente Leonel Fernández, también estuvieron procurando eso, porque hay que señalar con claridad y objetividad meridiana que en todos los gobiernos, siempre compañeros funcionarios, independientemente del partido, procuran perpetuarse en el poder alterando las reglas de juego bajo las cuales fueron electos, en este caso el presidente de la República. Eso ocurrió, repito, en el año 98. La gran diferencia fue que el presidente Leonel Fernández rechazó esas pretensiones, incluso de aquellos quizá vinculados que promovían esa situación. Igualmente, en el año 2012 volvió a rechazar esa manipulación y alteración. Y desde luego la reforma del año 2010 no puede en ningún caso plantearse que tenía como trasfondo reforma a la Constitución para quitar el nunca jamás. No, todo lo contrario, esa fue una reforma integral. La Constitución reformada con los mayores niveles de participación democrática que ha tenido la República Dominicana. Incluso se discutió la Constitución artículo y tema por tema en foros a nivel nacional que se desarrollaron en todos los municipios de la provincia. Igualmente esa discusión se dio en el Congreso de la República. Y de ahí tenemos la Constitución vigente, que no es la de 2015, porque la de 2015 se modificó nada más el artículo 124. La Constitución que tiene la República Dominicana es la Constitución promovida por el presidente Leonel Fernández del 26 de enero del año 2010 y que justamente es una Constitución integral que nada tiene que ver con reelección presidencial. Ahora bien, la gran diferencia en todos estos procesos es que el presidente ha accedido a las peticiones de sus colaboradores y ciertos sectores interesados, como accedió en el año 2002 el presidente Hipólito Mejía y como desde luego accedió el presidente Danilo Medina en el año 2015. Desde luego,
Eso diferencia estos liderazgos sobre respeto a la Constitución de la República y a tu propia regla de juego que tú decidiste respetar y jurar por ella, y posteriormente variar la propia Constitución para permanecer en el poder. En esta ocasión, no va a ser posible una reforma constitucional por muchos factores que no estuvieron presentes en el año 2015 y por lo contrario, factores que en ese momento eran ventajosamente favorables y en esta ocasión son ampliamente desfavorables. Sí. Factores como cuáles: la opinión pública, la popularidad hacia un proceso de reforma. Nosotros no podemos desconocer que en el año 2015 el 73% que hoy dice que no quiere una reforma constitucional, decía en el año 2015 que estaría en condiciones de aceptar y permitirle, y que veía con buenos ojos que el presidente Danilo Medina tenga un periodo más al frente de los destinos nacionales. Eso es cierto, independientemente de que nosotros, como dirigentes políticos y constitucionalista y profesor en este caso de Derecho Constitucional, defendíamos en esa ocasión que no se debía de modificar la Constitución por los problemas que estamos padeciendo incluso al día de hoy. En esa oportunidad no podíamos desconocer que había una alta tasa favoreciendo ese propósito, lo cual no ocurre ahora. Y finalmente, sobre ese mismo particular, la correlación de fuerza en el Congreso de la República, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, nada tiene que ver con lo que ocurría en el año 2015. Hay una matrícula congresional con el presidente Leonel Fernández encabezando el bloque de la constitucionalidad, que no vamos a permitir ni vamos a votar en buena democracia por una reforma a la Constitución. Y eso no tiene que ver, siempre trato de señalar este aspecto, eso no tiene que ver porque sea el presidente Danilo Medina. No, el presidente Danilo Medina es un compañero del partido. Ha sido un excelente presidente. Ha sido uno de los presidentes, al igual que el presidente Fernández, más exitosos que ha tenido la República Dominicana. Y cómo no podría, en otro escenario constitucional, merecer seguir dirigiendo los destinos nacionales. Ahora, eso no es posible, no es por él, ni por el presidente Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni Luis Abinader. Es que no podemos instaurar una dinámica en el ejercicio del poder en la República Dominicana fundamentado en que el presidente de turno acomode, como decimos en buen dominicano, acoteje la Constitución de la República a su propia conveniencia. Eso no puede ser posible. Uno de los argumentos más repetidos por quienes quieren habilitar al presidente Danilo Medina por 4 años más es un tema de posibilidades del PLD en cuanto a la permanencia en el poder. Dicen que, según los estudios que ellos tienen y se han publicado, Danilo Medina en estos momentos es el único que garantizaría la permanencia del PLD en primera vuelta, que no existe otro candidato. Tanto así que a una respuesta a la encuesta ACISA, en la que colocaba al presidente Fernández en una buena posición, José Ramón Peralta les respondió que sigan creyendo en ese bobo, así mismo, de manera textual. Bueno, yo creo que en el caso de la aseveración del compañero José Ramón Peralta fue, yo diría, un término peyorativo en ese argumento que lo utilizó, por no decir una falta de respeto en términos políticos, y entiendo que no está al nivel de él. Estoy claro que parece que ahí no analizó bien el término, pues no está a nivel de él, ni de la madurez política que él debe recibir y que entendemos que él tiene. De todas formas, voy a responder lo siguiente, Julio. Bueno, ese bobo que entonces nos estábamos chupando los compañeros de Leonel era el mismo que él nos enseñó a chuparnos en el año 2015, el bobo de las encuestas. Es decir, él se refiere, síganse, cuando el compañero señala que sigan chupando ese bobo, es el bobo de las encuestas, ¿verdad? Que sigamos creyendo en términos literales o gramaticales en las encuestas. Bueno, pero la misma encuesta que él decía que creíamos en ella en el año 2015, que esas encuestas decían que el presidente Danilo Medina estaba encabezando dichas encuestas, sí, y que un 70 y pico % dominicanos querían una reforma constitucional. Bueno, ahora es todo lo contrario, es decir, si el bobo era bueno en el 2015, pues debe ser bueno ahora también.
Entonces, esas encuestas de las cuales el compañero José Ramón, todos sabemos en la República Dominicana, que es un artífice, ¿verdad? Un maestro, le encantan las encuestas, analizarlas, plantearlas. Bueno, pues lo que queremos también es que él en esta oportunidad hable con la misma firmeza y seguridad de las encuestas que hablaba en el año 2015 y 2016. Y repito, si el bobo era bueno para chuparlo antes, pues también debe ser bueno para chupárnoslo ahora. Henry. Con relación a que el presidente Danilo Medina es el que garantiza un triunfo en primera vuelta, yo de manera particular entiendo que eso no es cierto. Yo creo que quien garantiza en buen derecho constitucional, en buen ejercicio político y en virtud de la popularidad que tiene, un triunfo en primera vuelta es el presidente Leonel Fernández. Desde luego, si el presidente Danilo Medina estuviera habilitado para optar por un nuevo periodo constitucional, pues yo creo que también podríamos ganar con el presidente Danilo Medina cómodamente. Ahora, esa no es la realidad constitucional que tenemos y no es la realidad en términos electorales y en términos de popularidad que tampoco tenemos. El presidente Leonel Fernández, apoyado por un partido unificado como lo seguiremos teniendo, por un buen gobierno del presidente Danilo Medina, que es una de las principales cartas de presentación. Nosotros, el equipo de Leonel Fernández, somos los principales precursores y promotores y defensores del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina. Y apoyado en un gobierno como el del presidente Danilo Medina y lo que ha hecho el presidente Leonel Fernández, sin lugar a duda, el próximo presidente de la República será, después de Dios, el compañero presidente. Henry, tenemos que hacer un breve contacto de publicidad, pero voy a dejar esta pregunta en el tintero, ya adentrándonos específicamente a las estrategias políticas de los candidatos, de los partidos. Habemos muchos, dentro de los que yo me incluyo, que entiendo que la estrategia de confrontación directa que ha asumido un sector importante del equipo del presidente Fernández hacia la figura del presidente Medina ha sido una estrategia errada, porque yo recuerdo la campaña del 2011, 2012, que en aquel momento estuve cerca del equipo del presidente Medina y Danilo decía, mucho cuidado con atacar al presidente Fernández o su gobierno, porque yo no puedo pincharle la goma al carro en el que yo me voy a montar. Y yo necesito que ese equipo me apoye y salga conmigo en busca de ese triunfo. Pero ahora ha habido una confrontación tan cruenta que parecería no haber forma de que en algún momento, si Leonel fuera el candidato, ese sector se pusiera detrás de él para apoyarle. Pero vamos a la pausa y regresamos con la respuesta después de la misma. Regresamos en este Tribunal de la Tarde, conversamos con Henry Merán, diputado del PLD por la provincia de San Juan de la Maguana. Henry, dejamos en el tintero la inquietud de si estratégicamente ha sido acertada, porque ustedes bien lo han estado planteando desde su perspectiva y su lectura jurídica. El presidente Medina está inhabilitado, no puede ir constitucionalmente. Entonces, si eso es lo que ustedes han estado defendiendo, ¿por qué golpear la figura del presidente Medina o hacerlo sentir acorralado, conociendo ustedes lo que es el poder? Porque también eso es algo como que uno no se explica. ¿Ustedes entienden o usted entiende que esto puede traer en algún momento alguna imposibilidad de que el danilismo en pleno, si Leonel Fernández terminara siendo el candidato a integrarse en esa campaña? En primer lugar, yo tengo la concepción muy personal de que al poder no se le teme. Al poder se le respeta y se le exige respeto, pero no se le debe temer. En el momento que al poder se le teme, se inicia un proceso de caudillismo y la segunda etapa del caudillismo es la dictadura propiamente dicha en términos políticos. Por vía de consecuencia, yo puedo señalar lo siguiente.
nosotros lo que hemos siempre defendido en primer lugar es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza el presidente Danilo Medina. Y lo hemos defendido el equipo de Leonel en términos legislativos y en términos políticos. Nada que haya promovido el presidente Danilo Medina en el Congreso, nosotros hemos dejado de apoyarlo. Es más, lo hemos defendido con mucho o igual o más fervor que muchos de sus Henry, por eso Leonel le iba diciendo Lili, Dita, pero en el los discursos y en voy a esa parte. En segundo lugar, nuestro discurso después de la defensa del gobierno del presidente Danilo Medina está fundamentado en el respeto al orden institucional y democrático en la República Dominicana. Nuestro discurso tiene que ver con esos dos aspectos. Ahora bien, si defender la Constitución, si defender el respeto a las reglas de juego, si defender el acuerdo de los 15 puntos del 2015, si defender el fundamento de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, si defender y señalar los 2 millones de firmas que prácticamente tiene el presidente Leonel Fernández, eso significa atacar la figura de Danilo Medina, pues muy lamentable esa interpretación, porque nada tiene que ver eso con atacar la figura del presidente Danilo Medina. Cuando se hacen análisis históricos, como el que se hizo, por ejemplo, en la ciudad, en el municipio de Moca ayer, sobre el proceso histórico del punto de vista político que ha seguido el pueblo dominicano, eso no tiene que ver con ataques personales a la figura presidencial y mucho menos a la figura del presidente Danilo Medina. No, lo que nosotros estamos fundamentando históricamente en todos los escenarios, lo peligroso que vendría a ser una reforma constitucional. Ahora bien, también debemos señalar lo siguiente. Esta dilación en reconocer el imperio de la Constitución y del artículo 124 y el 20º transitorio por parte del compañero presidente de la República ha fomentado muchas discusiones que debieron de ser innecesarias o no producirse en el escenario político dominicano. Es decir, que por una parte, el compañero presidente y su equipo ha fomentado fuertemente este nivel de discusión y de confrontación porque bastaba y sobraba con decir hace meses, ni siquiera esperar a marzo u otro mes, que la Constitución es clara y que sobre esa base no se puede postular una vez más. Bueno, aprovechando la presencia de Henry Merán, el congresista, el diputado, estamos conscientes de ya el periodo y la experiencia que tiene legislando. Ha recibido muchas embestidas por parte de la opinión pública, en una parte de la sociedad, algunas verdades, otras son falsas. Sin embargo, en esta oportunidad se ha estado acusando al Congreso de haber aprobado proyectos como el caso de la ley de régimen electoral, que hicimos referencia pues hace unos minutos, de pasarlo sin leerlo, sin estudiarlo. Y aprovechando la oportunidad con esta situación que hay de que si hay votos de arrastre, ¿cuál es el tranque? ¿Cuál es la realidad en estos momentos que hay? Porque el Partido Revolucionario Moderno ha decidido ir a la Junta Central Electoral pues para expresar esa queja. En la actual ley 1519 de régimen electoral dominicano estuvo en el Congreso de la República unos 6 años y medio en plena discusión y debate. Por vía de consecuencia, ningún legislador pudo no conocer bien la discusión y el propio texto legislativo. Es decir, fue ampliamente debatido el interno del Congreso de la República y fue un mandato, esta ley 1519, de la propia Constitución del año 2010 que crea un nuevo régimen electoral, que lo completa este régimen electoral a partir de la ley 1519, la ley 3318 del Partido de Agrupaciones y Movimientos Políticos y la ley 2613, que es la ley del Tribunal Superior Electoral. Este es el trípode en términos legislativos que crea lo que nosotros llamamos un nuevo sistema electoral en la República Dominicana. Ahora bien, lo que ocurrió sobre el tema de lo que yo le llamo el doble arrastre, porque no es que el diputado solo arrastre al senador, cuando el candidato a senador es bueno también incide hacia abajo en los diputados. Entonces es un doble arrastre. Fue lo siguiente.
nosotros aprobamos en la comisión bicameral, en el caso de la boleta municipal, segregar la votación de los distritos municipales y la votación de los municipios. Llámese de alcaldes por un lado y directores de distritos municipales o de juntas municipales por otro. Y en la parte congresional, lo que aprobó la comisión bicameral, y así está en las actas, fue mantener la situación de elección, el status quo que tenemos al día de hoy. Es decir, que la votación para diputado incide en la votación del senador y desde luego la votación del senador incide en los diputados. Es una boleta congresional amarrada entre senadores y diputados. Eso fue lo que aprobó la comisión bicameral. Ahora, por un error de corrección de estilo que no podemos desconocer, fruto de que pudo haber hecho falta una última corrección de estilo al texto legislativo, en el artículo 92 se plantean 4 niveles de elección, que era la propuesta original, que era la propuesta que contenía el proyecto sometido por la Junta Central Electoral. Siempre la comisión especial que nosotros presidimos en la Cámara de Diputados para este proyecto y la comisión bicameral que finalmente aprobó el informe, siempre contenía ese proyecto, lo que le llamamos en técnica legislativa el proyecto base, el proyecto madre, la eliminación del doble arrastre en la boleta congresional. Entonces, al aprobar posteriormente por todos los partidos en la comisión bicameral mantener el doble arrastre en lo municipal, entonces desgraciadamente terminó siendo aprobada en la ley, repito, probablemente porque faltó una última corrección de estilo. En el artículo 92 se habla de 4 niveles, presidencial, congresional, diputacional y municipal, pero por otro lado en el artículo 267 se habla de la utilización en la boleta congresional de la ley 157-13 que define el voto preferencial y el método de voto. Entonces hay realmente una contradicción. Tenemos que irnos porque el tiempo se nos ha acabado, pero brevecito. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo va a ser el proceso definitivamente? Hubo un error, no se corrigió. Pero ¿quién decide? ¿La Junta? Exacto. ¿El tribunal? ¿Cómo va a ser el proceso finalmente? Sí. Hay tres vías institucionales desde el punto de vista constitucional. La primera vía, que es la que nosotros propugnamos, la más elemental y la más directa y clave, es la modificación en la 1519, aclarando este particular. En segundo lugar, en virtud de la facultad reglamentaria que constitucionalmente tiene la Junta Central Electoral, la Junta puede, desde luego, por resolución hacer la aclaración, o quedaría la última vía, que es la vía del Tribunal Constitucional. Bueno, Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. A ustedes, señores, nos despedimos, pero el compromiso, como siempre, mañana de 5 a 7. Aquí nos vemos por Telefuturo, Canal 23 y todas sus plataformas digitales. Buenas noches.